Cordial saludo, mi nombre es Erika Alexandra Erazo Andrade. En este momento voy a hacer la explicación del ejercicio número 5 del componente práctico virtual de balance másico y de energía. El ejercicio es el siguiente. En una planta de tratamiento y acabado de metales pesados, una de sus corrientes de desecho tiene 7.1% de peso de cromo. Esta corriente de desecho se dirige a una unidad de tratamiento donde se elimina el 95% del cromo que ingresa y luego lo recircula a la planta. La corriente residual del líquido resultante de la unidad de tratamiento se dirige hacia un pozo de agua de desecho. La capacidad máxima de la unidad de tratamiento es de 5.000 kg/h de agua de desecho, considerando que el agua de desecho de la planta de tratamiento y acabado a una velocidad superior a la de la capacidad de la unidad de tratamiento. El exceso, o sea, cantidades mayores a 5.000, se deriva de la unidad para mezclarse con la corriente residual que sale de la unidad y la corriente resultante se dirige hacia un pozo de desechos. Ahora bien, aquí tenemos nuestro diagrama y lo que nos pide el problema es lo siguiente: hacer un diagrama de flujo detallado con todos los datos del problema sin asumir una base de cálculo. Esta ya la explicaré en el simulador en el punto siguiente. Si el agua de desecho de la planta de tratamiento y acabado de metales sale una razón de F1 igual a 7.400 kg/h, calcular el flujo 6 en kg/h de la corriente del líquido dirigida hacia el pozo de desechos y la fracción en masa de cromo en esta corriente. Entonces tenemos F1 es igual a 7.400 con 7.1% de peso de cromo. Entonces vamos a calcular la cantidad de cromo que hay en F1. Entonces tenemos que 7.400 por 7.1 dividido entre 100 es igual a 525.4 cromo hora. Entonces vamos a la capacidad máxima de la planta, que son 5.000 kg. Entonces vamos a encontrar el flujo 3 porque tenemos el F1 y el F2. El flujo 3 es la resta de estos. Entonces tenemos que 7.400 menos 5.000 nos da 2.400, que es el flujo restante que no ingresa a la unidad de tratamiento. Ahora seguimos. En la unidad de tratamiento se elimina el 95% del cromo que ingresa de los 5.000, que es el máximo tope de la unidad de tratamiento. Entonces tenemos que F2, o sea 5.000, por el 7.1 que ingresa, dividido entre 100. Y tenemos que 355 kilogramos cromo están en estos 5.000, ¿sí? De estos 355 kilogramos cromo, el 95% se elimina, que sale por un flujo 4. Lo vamos a calcular. Entonces tenemos que el flujo 4 es igual al 7.1 que hay en 5.000 que ingresaron por el 95% que se elimina sobre 100. Y tenemos que el flujo 4 es igual a 337.25 kilogramos cromo son eliminados en este flujo o en esta salida de la unidad de tratamiento. Ahora el pozo de desechos, después del tratamiento, sale lo siguiente: de los 5.000 que ingresaron, 337.25 se eliminan en F4. Entonces F5 es igual a 4.662.75 kilogramos hora. Ahora vamos a determinar el flujo 6. El flujo 6 es la sumatoria de F5 más el F3, que es el resultante del flujo 1 que no pudo entrar a la unidad de tratamiento. Entonces tenemos 4.662.75 más 2.400 nos da igual a 7.662.75 kilogramos hora. Recuerden, F6 es igual a F5 más F3. Ahora vamos a encontrar la fracción de cromo en nuestro flujo 6.
Ahora tenemos que el 7.1% de los 2.400, recuerden que no entró a la planta, vamos a hacerle el cálculo. Entonces tenemos que F6 nos da igual a 17.75 kilogramos cromo. Ahora bien, continuamos. El 7.1 de los 2.400 divididos entre 100, que están aquí, mírenlos, 17.04, más 17.75 kilogramos cromo nos da un total de 18.15 kilogramos cromo. De los 7.062.75, la cantidad de cromo es esta, ¿sí? Entonces tenemos que, con una regla de 3, encontramos que el 100% de toda la velocidad que sale del flujo 6, este flujo 6, vamos a encontrar la cantidad de cromo en porcentajes, ¿sí? Entonces son 188.15, ¿cuánto en porcentaje? Y nos da 2.66 porcentaje de peso de cromo. Ahora vamos a continuar con el simulador. Este es el simulador. Aquí está la pregunta. Aquí está el enunciado del problema. La pregunta que voy a responder en este momento es la siguiente. Con ayuda de un simulador construido en Excel, elabore una tabla presentando velocidades de flujo y las fracciones básicas de cromo. En esa misma corriente variando los flujos de entrada de 1000 en 1000 hasta llegar a 10.000. Y luego representar con una gráfica y explicar la conclusión que podemos dar desde ella. Ahora bien, como ya he mostrado, ya tenemos nuestros flujos. Todos salen a partir del flujo 1 y el flujo 2 y los porcentajes y las fracciones de cromo en cada uno de estos flujos. Mi diagrama es este de aquí. Esta es la unidad de tratamiento. La capacidad son 5.000. Tengo un agua de desecho que ingresa de 7.400. La capacidad de 5.000, solo entran 5.000. Hay un rebote de 2.400 que se va hacia el flujo 6. El flujo 6 es la sumatoria del F5, que es el residuo de la unidad de tratamiento, menos lo que sale en F4, que es lo que elimina el cromo. Como sale el 95% de cromo, tenemos que tener en cuenta que ese 5% sigue siendo de agua. Ahora bien, nos pide el problema que vayamos subiendo de 1000 en 1000. Pero como el video lo tengo ya muy largo, entonces vamos a cambiar aquí. Algo que es importante explicar. Si tengo un flujo de entrada de 1000, que esté aquí, y la capacidad son 5000, obviamente aquí no me están entrando 5000, sino que me están entrando 1000. Entonces lo voy a cambiar. Ahora sí, 1000. Como entra en 1000 y la capacidad es 5000, pues no va a haber aquí un flujo restante, un flujo 3. Entonces F6 es igual a F5. Y F5 es el resultado de la unidad de tratamiento. Entonces, aquí tenemos, mire, todo cambió. Cambiaron nuestras fracciones básicas, cambiaron nuestros flujos. Aquí de los 1000, de los 1000 que entran, salen 9032.55. Y entonces lo vamos a hacer con 2000, con 2000. Y vuelven a cambiar nuestros flujos. Ahora el flujo 6 es de 18.000, de 1865.1 de salida, que es igual a F5 porque todavía no tenemos un flujo 3. Y eso va a pasar hasta que lleguemos a 5000. Hagámoslo con 5000. Entonces sigue siendo, está dentro de la capacidad máxima de nuestra unidad de tratamiento. No hay un flujo 3, entonces seguimos flujo 6 es igual al flujo 5, que nos da 4.662.75.
Ahora bien, queremos subir este, pero sabemos que nuestra capacidad ya no puede cambiar porque eso es lo que tenemos. Entonces ahora ya hay un flujo 3 y es un residuo de 1000 kilogramos hora que van a ser sumados al flujo 6. Entonces F3 más F5 es igual a F3. Y ahora es la sumatoria, ya no nos da igual que F5 porque ya se le suman los 1000 que nos sobran y nos cambian las mismas fracciones básicas. Este ya no cambia. F4 cuando ya tenemos una capacidad de entrada de 5000 ya no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque solamente van a ingresar 5000. Ya lo que nos reste pues se va a ir por el flujo 3 y va a sumar al flujo 6. Y ahora tenemos con 7000 y tenemos el mismo resultado, nos va subiendo. Y ahora este flujo, hagámoslo con 9000. Tenemos un flujo 3 de 4000 que no nos puede entrar a la planta y estos se van a sumar a F6. Ahora bien, nos pide hacer una gráfica con estos valores. Entonces, inicialmente tenemos que 7400 son los que ingresan en nuestro flujo 1. Entonces, flujo 1, aquí está. Nuestra gráfica, aquí nos podemos dar cuenta en cada uno de los flujos que ingresa una cantidad de cromo en los 5000 que ingresan, miren, en el flujo 3, que es lo que se va al flujo 6, F4, que es lo que sale de cromo, que es casi muy parecido a los 5000 que ingresan, miren aquí. En F5 casi que ya no hay cromo, porque esta está eliminada en el F4. Y en F6 tenemos un poquito de cromo. ¿Cuál es ese poquito de cromo? El F3, que no entra a la unidad de tratamiento. Ahora bien, vamos a colocar aquí 5000 para hacer una explicación. Ahora, como ya no hay un flujo restante en F3, porque esto es 0, porque los 5000 que ingresan pasan a la unidad de tratamiento, son eliminados en F4, entonces F5 es igual a F6 porque no tenemos un F3, en este momento es 0. Entonces miren que el cromo que ingresó se eliminó. Como se eliminó en F4, en el flujo 4, no tenemos cromo en este F5 ni en el F6 que son iguales, para este caso. Y el mínimo cromo es porque se elimina el 95, entonces pasa un 5% a F5. Y ese 5% es el que se ve reflejado aquí, que es mínimo. Esas son las conclusiones que yo puedo obtener de esta gráfica. Si ya el flujo 1 me aumenta, como ya se va a un porcentaje de cromo en F3, ese F3 suma al F6, lo que nos dice que sí se va a ir un poquito de cromo al pozo de desechos. Muchas gracias y espero que todo haya sido muy claro.